Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante que conozcas para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios. Tocaremos el tema del remate judicial. El remate judicial es algo que suena muy atractivo para aquellas personas que quieren comprar un inmueble, ya que se ofrece el adquirir el inmueble a un precio muy por debajo de su valor comercial. Pero, ¿qué es el remate judicial y por qué hay que tener mucho cuidado con este tipo de adquisición? El remate judicial, como su nombre lo dice, se trata de una subasta que se hace en un juzgado. ¿Y por qué se hace esta subasta en un juzgado? Pues bueno, esto se deriva de un procedimiento judicial en el cual una persona acreedora demanda a una persona a la que le debía más bien al acreedor cierta cantidad de dinero, pero que no le pagó. Entonces el acreedor acude ante un juez para solicitar demandar a su deudor y que mediante el juicio el juez determine que el inmueble salga a remate para que se cobre con el producto de la venta del inmueble la deuda que se le debe al acreedor. Entonces, una vez llevado a cabo el procedimiento, el juez ordena que salga a remate este inmueble y sale a remate o a subasta incluso a las 2/3 partes de su precio o de su valor de avalúo en el propio procedimiento. Esto quiere decir que si el inmueble valía $1,000,000 de acuerdo al avalúo en el procedimiento, va a salir en primera moneda o en primera subasta a las 2/3 partes de este valor. Esto quiere decir que se va a ofrecer al público en la subasta a alrededor de $666,000. Si no hay ningún postor que quiera adquirir el inmueble a esa cantidad, se van a seguir realizando subastas posteriores a las que se les va a ir bajando el valor del inmueble hasta que haya alguien que adquiera el inmueble. Entonces, queda claro por qué se adquiere el inmueble a un valor más bajo. Sin embargo, aunque suena sencillo, tenemos riesgos importantes como los siguientes. Uno de ellos, por ejemplo, es que el juicio no se haya llevado de una manera adecuada. Así como se oye, lamentablemente podemos tener un juicio en el que ya se haya dictado sentencia en favor del acreedor, en que ya se le haya fincado el remate por el juez a favor de la persona que adquirió el inmueble y este ya cuente con una sentencia de adjudicación por remate judicial, pero a la hora que esta persona va ante notario para pedir que le formalice la transmisión de su adjudicación por remate, porque como habíamos platicado, toda transmisión de bienes inmuebles en principio en nuestro derecho en México debe de constar en escritura pública ante notario. El notario, al revisar el expediente, puede darse cuenta que el juicio no fue bien llevado. Y esto suele ocurrir, no es tan raro. Puede ser que a lo mejor la persona que era la deudora había adquirido el inmueble estando casado en sociedad conyugal y no se demandó en el juicio a su esposa, lo cual es muy riesgoso porque ésta podría reclamar en algún momento. Puede ser también, por ejemplo, que el inmueble se encontrara a lo mejor en copropiedad y que no se le haya dado la notificación del derecho del tanto a los demás copropietarios que tenían la mano para poder adquirir ese inmueble y en el futuro puedan reclamar. O puede ser incluso, por ejemplo, que no se haya revisado adecuadamente en el juzgado que sobre el inmueble existían ciertos gravámenes anteriores o que tenían prelación o llevaban mano que aquel de el acreedor que llevó el juicio. Y entonces, a la hora que el acreedor que tenía mano, digamos alguien a lo mejor que tuviera una hipoteca en favor de ese inmueble, se da cuenta de esta situación, puede llegar a reclamar. Entonces, esa es una circunstancia que genera un grave riesgo. Otra situación que es muy delicada es una vez que llega a la notaría el expediente judicial, el notario va a hacer el cálculo de los impuestos que se deben de pagar por la formalización de la adjudicación por remate. Y entonces muchas veces cuando se finca el remate es en determinada fecha, pero el adjudicatario lleva a notario a formalizar en escritura pública hasta meses o hasta años después. Entonces, el notario, al calcular los impuestos, tiene que calcular los impuestos que se van
causar, no solamente de manera normal, sino más actualizaciones y recargos. Recargos. Pongamos el ejemplo de que yo tuve una sentencia de adjudicación por remate hace 3 años, pero como me pasé aún peleando porque me entregaran la posesión del inmueble otros 3 años en juzgado, a los 3 años llego a formalizar la escritura ante notario, y el notario, a la hora de calcularme, por ejemplo, el traslado de dominio o impuesto sobre adquisición de inmuebles, de entrada no me lo va a calcular por el valor al que yo adquirí el inmueble, que sería, por ejemplo, los 600,000 pesos, sino me lo va a calcular sobre el valor del avalúo que es más alto, ¿no? Y que sirvió como base para determinar las 2/3 partes, que es 1,000,000 de pesos. Entonces, me calcula el impuesto sobre traslado de dominio o adquisición de inmuebles sobre esa cantidad, más actualizaciones y recargos de 3 años. Y luego, aparte, como yo estoy adquiriendo un inmueble cuyo cuyo valor de avalúo, que en este caso fue 1,000,000 de pesos, excede más del 10% al precio, que fueron 600,000 pesos, sobre la diferencia, es decir, sobre la diferencia de 400,000 pesos, tengo que pagar un impuesto especial que se llama impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles, porque la ley considera que esos 400,000 pesos de diferencia es como si yo me hubiera ganado la lotería, y tengo que pagar el 40% de esos 400,000 pesos, que serían en este caso, tengo que pagar el 20% de esa diferencia de los 400,000 pesos, que serían 80,000 pesos, ¿no? De este impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles, más aparte las actualizaciones y recargos de ese impuesto, ¿no? A esto además le debemos de sumar que cuando se vende un inmueble, el vendedor tiene que pagar el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles. Este es un impuesto que generalmente puede exentar hasta cierta cantidad la persona que vende, si es que ha habitado ese inmueble y ese inmueble no excede de un valor de 700,000 UDIs, que son aproximadamente al día de hoy, que es 4 de diciembre del 2024, alrededor de 5,800,000 y tantos mil pesos. Pues resulta que, como normalmente no comparece a firmar esta escritura de formalización el enajenante o el rematado, le cobran al propio adquirente, el notario, ese impuesto. Y aunque yo le diga al notario, oye notario, pero pues no está compareciendo esta persona, ¿por qué tengo que pagarte un impuesto que no es mío? El notario va a contestar porque la ley así lo dice, y efectivamente la ley va a obligar al notario a retener ese impuesto para poder formalizar la escritura. Entonces ese es un cargo que también tiene que pagar la persona que adquiere en adjudicación por remate judicial. Entonces, a la hora que sumamos todos estos impuestos, más actualizaciones y recargos de cada uno de estos, puede salir que suceda, como dicen en mi pueblo, que salga más caro el caldo de las albóndigas, es decir, que yo adquirí el inmueble en 600,000 pesos, pero resulta que de impuestos, más actualizaciones, más recargos, sean 500,000 o 600,000 pesos más. Y a lo mejor entonces el inmueble ya no me salió en 600, sino me salió en 1,200, no me salió más barato, sino me salió incluso más caro que el propio valor comercial. Además de que me costó mucho tiempo y tuve riesgos jurídicos y patrimoniales hasta que pude llegar a formalizar esa transmisión. Otra situación también que hay que tener muy en cuenta es que hay veces que incluso a pesar de que recibo la adjudicación por el remate judicial, todavía tengo que pelear en juzgado que me entreguen la posesión del inmueble, porque la puede llegar a tener otra persona y le tengo que ganar en juicio para que obtenga yo esa posesión. Y ese juicio obviamente me va a costar dinero. Otra situación que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los remates judiciales es que lamentablemente existen mafias de defraudadores en donde presuntamente participan hasta servidores públicos de algunas instituciones, como puede ser el catastro, la tesorería local, algún registro público de la propiedad local, puede participar incluso gente que labore en notarías, abogados y personas en común, ¿no? Y en este esquema se dan cuenta de qué inmuebles, por ejemplo, están abandonados o qué inmuebles pueden llegar a tener problemas, y generan contratos
falsos de deudas o contratos falsos de compraventas o contratos falsos de algunos créditos, y con esos contratos falsos en donde una persona que se ostenta como acreedora supuestamente le presta al propietario del inmueble que se supone que sería deudor, pero suplantan la identidad del deudor y se llevan con ese contrato falso un juicio en un juzgado donde obviamente se le notifica a esta persona, al propietario del inmueble en un lugar donde no es su domicilio, se le notifica incorrectamente y este juicio se lleva en rebeldía. Esto quiere decir que la persona demandada jamás acude al juicio porque se supone que fue notificada, pero no lo fue notificada, entonces este juicio se lleva sin que lo conozca. El presunto acreedor obtiene una sentencia, se puede sacar a remate judicial el inmueble, otra persona puede adquirir ese inmueble, adquiere el inmueble por adjudicación por remate judicial, lo formaliza ante notario y luego se lo vende a otra persona más. Entonces, imagínense todas las personas involucradas: un acreedor falso, un deudor propietario falso al que le suplantaron la propiedad del verdadero propietario. Luego una persona que adquiere la adjudicación por remate, que es alguien que también pudo haber estado involucrado con esta misma mafia, y luego se le vende a una persona que puede estar involucrada o no, puede llegar a ser un tercero que adquiere ese inmueble. Entonces, el día de mañana, cuando el propietario, el verdadero propietario, en 2 o 3 años se da cuenta que resulta que el inmueble ya no está a nombre suyo porque se llevaron todos esos actos simulados, él tendría las herramientas jurídicas para solicitar que se anulen estos actos simulados. Sería muy complejo, pero tiene la facultad jurídica de solicitar esa nulidad y puede demandar y puede obtener una compensación o que le reintegren su inmueble o cierta cantidad de dinero, y puede correr riesgo hasta la misma persona que adquirió posteriormente. Incluso los bancos y el propio Infonavit no prestan dinero a aquellas personas que pretendan adquirir un inmueble que fue adquirido mediante remate judicial, precisamente porque existen estos riesgos. Y los bancos no dan paso sin guarache, y esto se debe a que seguramente ya desde hace muchos años varios bancos tuvieron este problema, perdieron los juicios respectivos y por eso ya actualmente en sus políticas para otorgar créditos ya no aceptan inmuebles, repito, que hayan sido adquiridos mediante remate judicial en juicios que se otorgaron en rebeldía, o también en juicios de otorgamiento de compraventa que se llevaron en rebeldía. En un video posterior veremos lo que es un otorgamiento de escritura de compraventa. Entonces ya lo saben, aunque les suenen campanitas angelicales y sea muy tentador poderle entrar a un remate judicial, hay que tener muchísimo cuidado antes de entrarle, y la recomendación es que un perito en derecho, un profesional inmobiliario que conozca de bienes inmuebles, de derecho notarial, y preferentemente su notario de confianza, revise el expediente judicial del inmueble que se pretende adquirir por remate judicial, para que pueda dar el visto bueno de que el juicio está bien llevado y pueda hacer el cálculo de cuánto saldría en su caso pagar los impuestos que se derivarían de esa formalización. Acuérdate que si quieres profundizar más sobre esto que acabamos de ver o sobre otros consejos que puedes llegar a tomar en cuenta, o más bien debes de tomar en cuenta para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios, puedes ver nuestros videos y puedes adquirir nuestro libro, en donde tratamos de manera más concisa lo que aquí platicamos. Este libro lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en librerías tales como Gandhi, en las librerías de Sanborns, o si quieres también conseguirlo por varios ejemplares, puedes ponerte en contacto conmigo en los mensajes. Me despido y nos vemos pronto con otro consejo más para evitar que seas víctima de fraudes en operaciones inmobiliarias. Hasta pronto.